¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de literatura. Hoy es viernes 2 de diciembre, ya estamos en el último mes del año y estamos también en la semana 5 del curso. Estamos avanzando rápidamente. A ver, hasta ahora, hasta la semana pasada, hemos hablado de literatura universal, se dice de manera muy exagerada, que es básicamente una revisión brevísima de la literatura principalmente occidental europea, ¿no? Por ejemplo, hemos visto dos conceptos básicos: géneros literarios y figuras literarias, y hemos hablado de algunas obras importantes de la época clásica, como la Odisea, la Ilíada, Edipo Rey. Hemos hecho un salto gigantesco sin pasar por Roma hasta el Renacimiento y el Barroco, hablamos de William Shakespeare. Después hicimos otro salto para hablar del romanticismo, el realismo, y finalmente terminamos con Kafka, ya en el siglo XX, la narrativa del siglo pasado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir de lo general, de Europa, a lo particular, a España. En el caso del día de hoy vamos a hablar de literatura española. Por eso vamos a regresar en el tiempo y vamos a revisar la literatura medieval española de manera sucinta también, ¿no? Este es nuestro temario para el día de hoy. En la literatura medieval española veremos un cantar de gesta llamado el poema de Mio Cid. Luego conversaremos o expondré brevemente sobre el siglo de oro español, que en realidad son dos siglos: Renacimiento barroco, 16 y 17, y veremos en el Renacimiento temas o tópicos del Renacimiento y la narrativa renacentista española, específicamente la novela picaresca, ¿no? Características de la novela picaresca. Los dos últimos temas, es decir, tópicos del Renacimiento y la narrativa renacentista, son expositivos y son características, ¿no? Nos vamos a detener más en este punto de la literatura medieval española y el cantar de gesta llamado poema de Mio Cid. Entonces comencemos de una vez. Para entender el poema de Mio Cid, para comprenderlo mejor, debemos saber a qué época pertenece. Y esta obra pertenece a la literatura medieval de España. La Edad Media es un periodo bastante extenso de casi 10 siglos que van, como recordarán, y dice aquí, desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, ¿no? En el caso de España, la Edad Media termina con el periodo o el proceso de conquista de América, ¿no? Conquista y colonización de América, cuando la reina Isabel de Castilla le da permiso, le da apoyo al genovés Cristóbal Colón para hacer ese viaje tan extraño que él quería hacer a las Indias por una ruta nueva, y no llega, pero llega a un territorio desconocido para los españoles, que ellos van a llamar América, ¿no? Entonces estamos hablando de 1492, que marcaría el fin de la Edad Media española, el inicio de un nuevo y esplendoroso momento, ¿no? Que se va a llamar Siglo de Oro Español, ¿no? En fin, nosotros vamos a hablar de la Edad Media. ¿Qué ocurre en la Edad Media en España? Esta es la península ibérica, la que van a ver en pantalla, el mapa. La península ibérica va a ser invadida constantemente, desde incluso antes de la Edad Media, por los galos, ¿no? Los que vienen del norte, más nórdicos, por los romanos, por los visigodos hacia el siglo V y por los musulmanes, ¿no? En el siglo VIII después de Cristo, los musulmanes del norte de África van a invadir casi toda la península. Si ustedes ven en el mapa, todo lo que está en verde es el imperio al-Andaluz. Este es un mapa medieval. Al-Andaluz de los árabes, ¿no? De los musulmanes, de los moros, que no son lo mismo, pero que en la obra, el poema de Mio Cid, son tratados o son usados estos términos como sinónimos, ¿no? Y al norte, ¿no? Están arrinconados los reinos cristianos. Entonces no había una España, una grande, no, ni siquiera existe Portugal en este momento, vean, ¿no? En el mapa está
Japón, el imperio andaluz, que tiene tomada casi toda la península, y al norte arrinconados varios reinos cristianos. El reino de León, el de Castilla, el de Navarra, el de Aragón y otros más. Por acá están los catalanes, ¿no? Entonces tampoco es que los cristianos hayan sido una unidad, todos juntitos, ¿no? Son varios y distintos reinos. Lo que va a ocurrir es que estos reinos autodenominados cristianos van a entrar en guerra contra los invasores, en una guerra de reconquista. ¿De qué? Del territorio. También llamada Guerra Santa, porque se están enfrentando dos religiones, ¿no? Y este momento medieval es el momento de consolidación de reinos, ¿no? Castilla y León, por ejemplo, que entrarán en una especie de agrupación, Navarra y Aragón luego, ¿no? Que están como también agrupados, unidos, ¿no? Bien, entonces en este contexto medieval de varios reinos cristianos, de invasión musulmana, de Guerra Santa, es que surge la figura de Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz es un infanzón, un hombre de la guerra, un soldado que tiene a su cargo un gran ejército, ¿no? Y este infanzón, Rodrigo Díaz, es de un pueblo llamado Vivar, y Vivar pertenece al reino de Castilla. Y el reino de Castilla es además Castilla y León, que está dominado, que es del rey Alfonso VI, ¿no? En la obra Poema de mi Cid, ¿no? Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar es conocido como el Cid campeador. Cid, que viene del árabe Sidi, señor, así le llaman los enemigos, los árabes, Sidi, y campeador, que viene del latín campidoctor, que significa batallador, vencedor, porque como están en una constante guerra santa, ¿no? Tratando de expulsar a los árabes, a los moros, todo el tiempo están en peleas, ¿no? Y en todas las peleas el Cid sale victorioso y ha obtenido, ¿no? Por su buen desempeño guerrero, varios dineros, es decir, objetos valiosos, que eran considerados valiosos en la época medieval. ¿Cómo qué? No solamente el oro, sino también los caballos, los escudos, las espadas, ¿no? Entonces, él, que no es un noble de abolengo, que no es un noble de linaje, ¿no? Es decir, que no ha heredado su título nobiliario, que no ha heredado una extensa tierra, que no tiene una familia que venga de varios siglos atrás y que sean nobles de alcurnia, no. Él ha ascendido por sus propios méritos, adviene un infanzón, es un advenedizo, ¿no? Una especie de trepador social en la pirámide social de las clases sociales de la nobleza medieval. Entonces, este personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, es el héroe de Castilla. ¿Por qué es el héroe? No solo porque es el protagonista de la obra, sino porque además sostiene los valores de la época, ¿no? ¿Qué valores? La fidelidad al rey, el hecho de ser cristiano, que es buen padre de familia, que es bueno en la guerra, en el campo de batalla, que es buen esposo. Entonces, todas sus características son honorables, ¿no? Por eso tiene una buena reputación. Es un tipo honorable, la gente habla bien de él, o al menos la mayoría, ¿no? La obra, hablando ya de la obra y de su origen, es anónima, no sabemos quién la compuso, ¿no? El autor de esta obra probablemente fue un juglar, o como sugiere Ramón Menéndez Pidal, un estudioso de la literatura española medieval y también más contemporánea, probablemente fue compuesto por dos juglares, ¿no? Ramón Menéndez Pidal saca esta hipótesis del hecho de que en la obra aparecen mencionados dos lugares en particular, ¿no? San Esteban de Gormaz y Medinaceli, que son descritos con mucho detalle, ¿no? Entonces, sugiere Menéndez Pidal que probablemente
el autor o los autores de la obra hayan sido juglares, estos poetas orales, ¿no? De 1110 y de 1140, que crearon la obra que se difundía en principio de manera oral, ¿no? Del poema de Miocid. O sea, estamos hablando del siglo XII, ¿no? 1100, siglo XII después de Cristo. ¿Qué más? La primera vez, o una de las primeras versiones que conocemos por escrito, en manuscrito, es del siglo XIV todavía, del año 1307. Y le pertenece a una especie de sacerdote, ¿no? Per Abad. Per Abad no es el autor, sino el copista. ¿Qué es un copista? Un copista es aquel que copia, ¿no? Que copia, que pasa por escrito, ¿no? La obra, una obra que se estaba difundiendo de manera oral. Pasa la escritura a la obra. ¿No? El copista Per Abad. Entonces, estos son datos sobre el origen de la obra. Una obra anónima que podría haber sido compuesta por juglares, que es llevada a la escritura recién en el siglo XIV, en 1307. Bien, ahora vayamos a características formales de la obra. La obra es una obra de género épico, es una obra narrativa. La especie se llama cantar de gesta. ¿Qué se está gestando aquí? O sea, ¿a qué se está dando vida en esta obra? A la figura del patriota castellano, del buen patriota de Castilla, que sería Rodrigo Díaz de Vivar. ¿No? Todas las características de Díaz de Vivar son positivas, ¿no? Les decía, es valiente, es honorable, es buen siervo del rey, ¿no? Buen padre de familia, es cristiano, ¿no? Que son los valores del público lector o del público oyente al que va dirigida la obra, ¿no? Entonces se gesta la imagen heroica del patriota castellano, ¿no? Cantar de gesta. Género épico, cantar de gesta. La obra, cuando se pasa a la escritura por Per Abad, se escribe en versos. Y los versos, recordarán ustedes, se pueden medir contando las sílabas. De acuerdo al número de sílabas, sabemos la métrica o medida del verso. ¿Qué significa métrica irregular? Significa que algunos versos pueden medir 10 sílabas, otros 14, otros 16, otros 20, y que no hay una regularidad, es decir, nunca vamos a encontrar que haya versos de 14, 10, 16, 20, no, eso puede ocurrir de manera muy, muy irregular, ¿no? No hay una medida fija del verso, métrica irregular. ¿Qué más tenemos como característica formal? Que hay una rima, hay cierta sonoridad, pero es una rima imperfecta y asonante, ¿no? En series monorrimas, es decir, rima el primer verso con el segundo, pero ya no con el tercero. El tercero rimará con el cuarto, pero ya no con el quinto, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿cómo es una rima imperfecta? Una rima imperfecta es aquella que no repite sonoridades del tipo vocal, consonante, vocal, al final, ¿no? ¿Cómo es esto de vocal, consonante, vocal? ¿No? Por ejemplo, vocal, consonante, o consonante, vocal, consonante, vocal, ¿no? En palabras como canción o ilusión, ¿no? Tienen sion y sion, ¿no? Que es consonante, vocal, vocal, consonante, ¿no? Sion, ilusión, canción. Son los mismos sonidos que se repiten al final de estas dos palabras, ¿no? Imagínense en versos, ¿no? Terminan igual, hay mucha sonoridad, esa es una rima consonante. La consonante acompaña a las vocales para darle una sonoridad más adecuada, más rítmica, ¿no? Rima consonante. La rima asonante es como la del poema de Miocid. Hay cierta sonoridad, pero no es tan evidente, no es tan estética, ¿no? Veamos este ejemplo que nos han puesto aquí con el fragmento. Dice, ya aguijan a los caballos, ya les soltaron las riendas.
Cuando salen de Vivar, ven la corneja a la diestra, pero al ir en Burgos, la llevan a su izquierda. Movió Miocid los hombros y sacudió la cabeza. Ánimo, Álvar Fáñez, ánimo, de nuestra tierra nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a ella. Entonces, las palabras de los versos, las palabras finales de los versos son riendas, diestra, izquierda, cabeza, echan, ella. No hay una sonoridad consonante entre ellas, pero sí una asonante, es decir, que tienen algo en común. Todas terminan en la misma vocal, en la vocal A. Riendas, diestra, izquierda, cabeza, echan y ella, ¿no? Hay una sonoridad, pero no es tan evidente, no es tan estética. Esa es la rima asonante imperfecta, ¿no? Entonces, estos son rasgos formales, ¿no? El género, la especie, la métrica, la rima, y aquí agreguemos uno más, las partes de la obra. La obra está dividida en 3 cantares, ¿sí? 3 cantares, que se llaman así: el destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Entonces, características formales, género, especie, métrica, rima, división de la obra en 3 cantares. Vamos ahora sí a las características de fondo, al argumento y a los temas. Empecemos por el primer cantar, el destierro del Cid. Entonces, para eso vamos a volver a nuestro mapa. El Cid campeador, les decía, era un infanzón, un hombre que sin ser de la alta alcurnia, de la nobleza linajuda o de abolengo, ha ascendido por méritos en guerra. Y el rey de Castilla y de León, de estos 2 reinos cristianos, que se llama en la obra Alfonso VI, le ha otorgado un puesto importante. El Cid es el encargado de cobrar las parias reales a los moros que viven en territorio cristiano. ¿Cómo es eso posible? Si eras moro, podías vivir en territorio cristiano, sí, siempre que reconocieras el poder del rey, ¿no? ¿Cómo reconoces ese poder y ese dominio del rey? A través de un pago de impuestos que se van a llamar las parias reales. Encargado de cobrar las parias reales era justamente don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Y entonces la gente del Reino de León, los nobles de abolengo, de linaje, los que heredan su fortuna, su apellido, sus tierras, le tienen mucha envidia y sueltan un rumor. El rumor dice que don Rodrigo Díaz de Vivar no entrega todo lo que cobra, que se queda con parte de las parias, es decir, que está robándole al rey. Cuando el rumor llega a oídos del rey Alfonso VI, el rey Alfonso VI se molesta con el Cid y lo destierra, lo castiga botándolo de Castilla y de su reino. Le dan 9 días para irse. Pero esto no es verdad que el Cid esté robando, ¿no? Es simplemente un rumor malintencionado que han soltado los envidiosos del Cid. Sin embargo, el rey ya lo desterró, el Cid va a dejar a su esposa, doña Jimena, y a sus hijas, Elvira y Sol, en un convento, porque no se las puede llevar al destierro. El único territorio que le queda, ¿no?, para irse es el territorio en disputa, el territorio que está en guerra, ¿no? Entonces no las puede llevar ahí, las deja en un convento, les dice a sus soldados, el Cid les dice que ellos pueden quedarse, los libera del vínculo de vasallaje, ya no son más sus siervos, ¿no? Sin embargo, los soldados lo van a seguir al destierro voluntariamente, ¿no? Y entonces el Cid va a conseguir unos dineros gracias al apoyo de uno de sus hombres, ¿no?, que consigue un préstamo con los judíos raquelividas, ¿no? Los judíos raquelividas son del pueblo, son prestamistas, son judíos, ¿no? Una pareja de hombres que trabaja prestando dinero a cambio de objetos de valor, ¿no? Y entonces este hombre del Cid va a llenar 2 cofres, perdón, de arena muy pesados y muy bien cerrados, se los lleva a los judíos raquelividas y les dice que se trata del oro del Cid, el oro que ha ganado el Cid en sus peleas, ¿no?
que no puede llevarlo al destierro por el mucho peso y que se los encarga, les encarga este dinero, este oro, ¿no? A cambio de monedas corrientes, monedas de oro, ¿no? Con la única condición de no abrir jamás los cofres. Los judíos que saben de la buena fama del Cid aceptan el trato sin abrir los cofres, prestan el dinero y con ese dinero prestado por fin sale en el último día que tiene de plazo, el Cid se va al destierro. Y se va muy triste porque nadie le puede ofrecer ayuda, ni invitarle agua, ni darle alojamiento, bajo pena de muerte. El rey ha sido muy, muy severo. Entonces, al salir del territorio del rey Alfonso VI, ¿no? Va a encontrar peleas, batallas contra los moros. Y el Cid gana. Todas las batallas que emprende, todas las gana. Separa parte de sus ganancias, ¿no? Que consistían en caballos, monedas de oro, lanzas, escudos, coronas. ¿No? Separa parte de sus ganancias y se las envía al rey Alfonso VI. ¿Por qué? Si el rey lo ha desterrado. Para mostrarle que a pesar de que lo ha desterrado, él sigue siendo un súbdito, ¿no? Un fiel súbdito del rey. Fin entonces del primer cantar. ¿No? Los eventos más importantes están ahí colocados en el PPT para resumir este primer cantar. Segundo cantar se llama Las bodas de las hijas del Cid. En el segundo cantar, el Cid, que ha continuado su destierro hacia la zona en pelea, ¿no? En guerra, ¿no? Ha ido ganando siempre todas las batallas y separando dineros y enviándoselos al rey, hasta que llega a una zona llamada Valencia, tomada por los moros, hace una batalla muy fuerte, gana la batalla, se instala ahí con todo su ejército, coloca sus carpas, ¿no? Ha tomado este territorio, ha recuperado Valencia para los cristianos y nuevamente separa buena parte de sus ganancias, incluyendo la corona del rey moro de Valencia, ¿no? Y se las envía al rey Alfonso VI. Y además le envía un pedido. El Cid pide que por favor el rey dé permiso a su esposa Jimena y a sus hijas Elvira y Sol de reunirse con él en Valencia. El rey acepta y envía a la familia del Cid a Valencia y hay un reencuentro familiar en este segundo cantar, ¿no? Por fin el Cid se vuelve a encontrar con su familia en Valencia. Pero además el rey, conmovido por los muchos regalos del Cid, decide perdonarlo. Lo cita a orillas del río Tajo, que es un río que atraviesa España, y le dice al Cid, ¿no? Que el Cid arrodillado, que él lo perdona. Un momento, ¿por qué lo perdona? ¿Cuál es el error del Cid? En realidad ninguno. ¿No? El Cid ha sido acusado falsamente de ladrón. Nosotros los lectores sabemos que eso es falso. El rey ha actuado con severidad y lo ha mandado al destierro. Entonces, ¿por qué ahora lo perdona? Ah, porque es el rey. Y el rey, en su máxima autoridad y en su esplendor, no puede decir pues que se equivocó. Ay, disculpa, me parece que se me ha pasado la mano, ¿no? Sorry, no. No, él es la máxima autoridad, así que perdona al Cid, ¿no? Desde esta actitud así de autoridad y de poder, pero como sabe que lo ha deshonrado, uy, aquí entra la cuestión de la honra. ¿Qué es la honra, no? La honra es, por un lado, el honor, la buena fama, el buen nombre, es decir, esa reputación que se hace en las personas por sus acciones, ¿no? Y se espera que los demás digan de uno las cosas que observan, ¿no? Si te portas bien, si te portas mal, de acuerdo a las normas morales de la época, ¿no? Eh, Eso por un lado es el honor, ¿no? Pero también la honra es la posición social. ¿No? La posición social del Cid en esta obra es de noble, sí, pero de un noble que ha advenido infanzón, que ha escalado hasta ser un infanzón. Vamos a ver si me sale el dibujo. Digamos que esta es la pirámide de la nobleza medieval.
Solo la nobleza. El pueblo ni siquiera tiene escalas importantes. Lo más bajo de la nobleza medieval está constituido por los escuderos. Los escuderos son los que llevan las armas de los caballeros, ¿no? Los caballeros son soldados elegidos por el rey o nombrados por el rey para su defensa. Entonces los caballeros pueden mandar sobre los escuderos. Pero a su vez los caballeros son mandados, ¿no? Son siervos de infanzones. Esta es la clase de el Cid. El Cid es un infanzón. Ha llegado hasta este lugar de infanzón gracias a sus méritos guerreros. Uy, me fue aquí. ¿No? Gracias a su buen desempeño en guerra. Esta es la clase entonces del Cid campeador. Él es un infanzón. Pero esto no tiene alcurnia, no tiene abolengo, no tiene linaje, ¿no? Por encima del Cid hay todavía otros nobles. Por ejemplo, los ricos hombres. Uy, se me fue. Hablamos anterior. ¿Mm? Los ricos hombres como Diego y Fernando González, los infantes de Carrión. Estos ya son de abolengo, heredan sus apellidos, heredan sus tierras, no han tenido que hacerse de riquezas, ¿no? Como en sí. Solo herencias. Pero por encima de los ricos hombres están los condes, que ya son dueños y señores de territorios. Y todos ellos, condes, ricos hombres, infanzones, caballeros, escuderos, todos obedecen y son súbditos de la nobleza mayor, que es el rey de tu familia. Entonces, el Cid ha sido deshonrado porque ha perdido el honor. El rey ha hecho caso a los rumores que dicen, ¿no?, que ha sido un ladrón y lo ha desterrado. Entonces el rey, al momento de perdonarlo, no puede resarcirlo en ese honor que ya ha sido manchado, mellado, ¿no? Pero puede, y lo hace, proponerle un matrimonio ventajoso para el Cid, socialmente hablando. El Cid le propone, perdón, el rey le propone al Cid casar a sus hijas, Elvira y Sol, con los infantes de Carrión, que son ricos hombres. Y eso, ¿no?, le daría al Cid un ascenso social, ¿no?, de infanzón a rico hombre. Subiría un peldaño. El Cid, que sabe que los infantes de Carrión no tienen buena fama, ¿no?, que pueden ser más mejor posicionados socialmente, pero no tienen buena fama, ¿no? No quiere casar a sus hijas, pero no puede negarse ante el rey, así que dice: Señor, tú casas a mis hijas, yo no. Y ocurren las bodas de las hijas del Cid. Entonces, los eventos que resumen, o el resumen de los eventos de este cantar está en pantalla, ¿no? Se llama Las bodas de las hijas del Cid, segundo cantar del poema de Mio Cid. Vamos al último. El tercer cantar se llama La afrenta de Corpes. Una afrenta es una ofensa grave, ¿no? Y Corpes es el lugar donde ocurre esta ofensa. Corpes es un bosque de robles. El robledal de Corpes es el lugar donde va a ocurrir una terrible ofensa contra el Cid. Ahora sí, en el tercer cantar ocurren una gran cantidad de eventos, ¿ya? Pero los principales, algunos de los principales voy a resumirlos. El Cid sigue en Valencia y en batalla, ¿no?, porque él es un campeador, él es un batallador. Está ahí con su campamento guerrero. Están con él sus yernos, los infantes de Carrión. Y como nobles, ¿no?, como hombres, además, ¿no?, hablando en el sentido de la masculinidad, hombres nobles, deben hacerle frente a la Guerra Santa, a la Guerra de Reconquista. Solo que los infantes de Carrión tienen miedo de pelear, tienen miedo de ir a la guerra y constantemente son blanco de las burlas de los hombres del Cid, de los soldados del Cid.
Además, en este cantar ocurre el episodio del león. El Cid tiene una mascota, que es un león, que para enjaulado, pero una vez se escapa el león, se escapa de la jaula y genera terror en todo el campamento guerrero, ¿no? Nadie puede atrapar al león, solamente el Cid, pero el Cid está durmiendo. Así que los hombres más valientes del Cid se reúnen junto a la cama del Cid para evitar que sea atacado. Y con esta bulla, ¿no? Con este tumulto alrededor de él, el Cid despierta y pregunta qué ha ocurrido. Y le cuentan que el león se ha escapado. Entonces el Cid, medio dormido, se despierta, se levanta, va a buscar al león, lo agarra de la melena como si fuera un gato y se lo lleva a la jaula, ante el asombro de todos. ¿Cómo puede hacer eso? Así que el Cid pregunta por sus yernos. ¿Dónde están mis yernos? Porque en su ausencia deben ser el reemplazo, ¿no? Son los hombres de la casa. Y resulta que sus yernos están escondidos. Uno de ellos se había escondido debajo de la cama del Cid y el otro entre unas vigas, ¿no? Los dos salen de sus escondites todos sucios y humillados otra vez porque los hombres del Cid se ríen de manera escandalosa, tanto que el Cid tiene que mandar a callarlos, ¿no? Por favor, cállense, ¿no? Porque se trata de mis yernos. Entonces los infantes de Carrión se van a sentir humillados por el Cid, no por los soldados del Cid, que son los que realmente los humillan, sino por el mismísimo Cid. Y van a decidir vengarse del Cid, ¿no? Como un hombre que es socialmente inferior a ellos puede burlarse de ellos, ¿no? No, basta, hay que parar con esto. Como son unos cobardes, ¿no? La venganza de los infantes de Carrión no es contra el propio Rodrigo Díaz de Vivar, sino contra las hijas del Cid, contra sus propias esposas. Entonces verán cómo funciona esta masculinidad enfermiza desde la Edad Media hasta la actualidad, lamentablemente, ¿no? Cuando hay una especie de frustración en la cuestión de la masculinidad, ¿no? Se la emprenden contra las mujeres. ¿Qué pasa con las hijas del Cid? Los infantes de Carrión dicen que se van a Carrión, la tierra de donde son ellos, y se llevan a sus esposas. Pero en medio del viaje se detienen en un bosque de robles, el bosque se llama Corpes, bajan de los carruajes a las hijas del Cid, las amarran a los árboles y les dan de azotes casi hasta matarlas, ¿no? Las dejan medio muertas y se van, las abandonan ahí. Felizmente, el Cid, que nunca confía en sus yernos, ha enviado a un hombre a seguir a estas sus hijas, ¿no? En este viaje, y este hombre rescata a las hijas del Cid, las regresa a Valencia y le cuenta al Cid lo que ha ocurrido. Entonces el Cid, muy molesto, decide pedir justicia, ¿no? ¿A quién le pide justicia? Al rey Alfonso VI, porque él ha casado a sus hijas. El rey convoca entonces a una reunión de nobles, ¿no? Todas las cortes, ¿no? Los nobles, se reunirán en Toledo. A esta reunión se le conoce como las Cortes de Toledo. ¿Qué van a discutir ahí? Van a discutir el castigo para los infantes de Carrión. Es una especie de juicio público. En las Cortes de Toledo, el Cid pide que los infantes devuelvan las espadas que les ha regalado, ¿no? Porque las espadas eran símbolos masculinos también, ¿no? Eran importantes, las coleccionaban, les ponían nombres, ¿no? Eran símbolos de valentía. Devuelvan las espadas que les he regalado, no las merecen. Devuelvan la dote, eso es lo que más les duele a los infantes de Carrión, la dote que el Cid había entregado por sus hijas. ¿Qué era la dote? Un dinero, ¿no? o propiedades, o ambas cosas en el caso del Cid, ¿no? Que se entregaban a los esposos de las hijas, ¿no? Cuando la hija se casaba, el padre le entregaba estos dineros, estas propiedades al esposo. ¿Por qué al esposo? Porque las mujeres no eran ciudadanas, entonces no tenían derecho a ejercer propiedad o, sí, pues propiedad sobre bienes, ¿no? No podían heredar. Si se trataba de hijos varones, sí, heredaban los bienes del padre, pero las mujeres no. Entonces, lo que tenía el padre debía ser entregado al esposo. Y de hecho, los infantes de Carrión se casan con unas chicas que son inferiores socialmente a ellos, porque tenían dinero, ¿no? Su padre, que había ganado varias cosas en batallas, tenía mucho dinero. La dote de ellas era muy alta.
Entonces tienen que devolver la dote con el dolor de su corazón. Y además el Cid pide algo más simbólico, una pelea entre los infantes de Carrión y sus hombres, los soldados del Cid. Esta pelea no es a muerte y es una pelea básicamente para demostrar que no saben usar las armas, no saben pelear. ¿Mm? O sea, otra vez una especie de humillación pública para subrayar que no son lo suficientemente hombres, es una afrenta a la masculinidad, porque de hecho la pelea la pierden los infantes de Carrión. No saben pelear, no son suficientemente hombres, no son humillados públicamente. Y mientras esto ocurre, obviamente el rey ha divorciado a las hijas de los infantes de Carrión. Pero además ocurre otra propuesta de matrimonio. Llegan dos mensajeros del reino de Navarra y Aragón para pedir en segundas nupcias a las hijas del Cid. Vean, Navarra y Aragón está por aquí, ¿no? Navarra y Aragón. Resulta que los infantes de Navarra y Aragón son los hijos del rey de Navarra y Aragón. Y están pidiendo a las hijas del Cid para que sean sus esposas. Y el Cid obviamente acepta. ¿Por qué acepta? Porque el Cid tampoco es onzo, ¿no? Este segundo matrimonio va a hacer que Hacienda de Infanzón va a estar emparentado con la realeza de Navarra y Aragón, pero la realeza. ¿No? Entonces acepta, y el narrador nos cuenta que muchos años después muere el Cid lleno de fama, de honra y de nietos, que también era un símbolo así de riqueza de la época. Tercer cantar, la afrenta de Corpes, ¿no? Los elementos o las situaciones más importantes resumidas en el PPT. Ahora sí, ¿cuáles son los temas de la obra? Estos son los principales, el destierro y la recuperación de la honra del Cid. ¿No? Ya les decía, la honra implica dos cosas, la buena fama y la posición social. ¿No? Pero además, el Cid tiene este recorrido, ¿no? Lo destierran, porque lo acusan injustamente de ladrón, ahí lo deshonran, ¿no? Han mellado su honor. Pero recupera la honra a través del primer matrimonio de las hijas y su ascenso social. Lo vuelven a humillar, lo vuelven a deshonrar cuando golpean brutalmente a sus hijas. ¿No? Y vuelve a recuperar la honra con un segundo matrimonio, ¿no? De las hijas que le va a llevar a una posición social muchísimo más alta. ¿No? Entonces él está así, ¿no? El personaje, como en constante ascenso. ¿No? ¿Qué más? Curioso, ¿no? Que ese ascenso depende de casar a las hijas. Otros temas secundarios. Ascenso social por méritos de guerra, que es donde inicia la obra, ¿no? Después asciende porque tiene hijas que puede casar. ¿Qué más? Enfrentamiento entre las noblezas, la de linaje, la de abolengo, la que hereda sus terrenos, sus títulos, sus apellidos, ¿no? Como los infantes de Carrión, y la nobleza advenediza, la que escala, la que sube poco a poco gracias a sus méritos en guerra, que es el caso del Cid, donde se enfrentan de manera más evidente en el tercer cantar. Otro tema secundario, la guerra santa entre cristianos y moros, el amor familiar del Cid por su familia, la venganza tanto de los infantes de Carrión como la del mismo Cid. ¿No? Estos son los temas del poema de Mio Cid. Entonces, hasta aquí llegamos con esta obra que es de la Edad Media española. ¿Qué pasa después de la Edad Media en España? Comienza este periodo de esplendor cultural que se conoce como Siglo de Oro Español y que en realidad son dos momentos, como bien dice aquí, ¿no? Son dos siglos, el 16, los años 1500, y el 17, los años 1600. Incluye dos movimientos artísticos, el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento, recordarán ustedes, hay una vuelta a los clásicos, se vuelve a revisar las formas de los, no, más que de los griegos, de los latinos, de los poetas romanos, Horacio, Ovidio, Virgilio, ¿no? Y en el barroco se continúa ese estilo, pero con mucho más complejidad, ¿no? Es la época, el siglo de oro, son los siglos en que aparecen los escritores, digamos, más famosos de España, ¿no? Por ejemplo, Garcilaso de la Vega,
el mismo Cervantes, Calderón de la Barca, Luis de Góngora, en fin, varios otros más, de los cuales no veremos más que a Cervantes y a Calderón de la Barca, me parece. Hoy día vamos a hablar un poquito de esta primera parte del siglo de oro, del Renacimiento, a través de los temas del Renacimiento. Entonces, los latinos, los romanos, habían ya propuesto una serie de temas, ¿no? Como tópicos, lugares de los cuales hablar en la poesía o también en la épica, ¿no? Que tenían que ver con la naturaleza, con el paisaje, ¿no? El paisaje bucólico, pastoril, amable, armónico, ¿no? Y esos temas van a ser retomados por los renacentistas, ¿no? En el caso de los españoles, estos temas van a servir como referencia para las metáforas de los poemas que se proponen, ¿no? Los escritores del Renacimiento. Por ejemplo, un tema del Renacimiento clásico es el amor. El amor correspondido es el reflejo de la belleza absoluta y contribuye a la armonía del universo. O sea, es lo mejor que te ha podido pasar si te corresponde, ¿no? Estás estéticamente completo, ¿no? Y con tus astros alineados. Es lo mejor. Pero si no te corresponden, el amor es sufrimiento, ¿no? Y dolor, ¿no? Es horrible el amor no correspondido. El amor correspondido sí, pero el no correspondido es una desgracia. ¿Qué más? El destino, otro tema del Renacimiento. El destino constantemente es una fuerza superior al hombre, ¿no? No es algo que tú puedes hacer contra lo que puedes hacer algo, es algo que ya viene dado por el hado, por los dioses o por una fuerza superior. Pero a diferencia de la mirada fatalista de los clásicos griegos como Sófocles, ¿se acuerdan de Edipo? ¿No? Edipo no puede cambiar su destino por nada del mundo. Bueno, los renacentistas dicen el hombre puede sobreponerse al destino, ¿no? El destino puede hundirte, ¿no? Pero puedes tú hacer algo a partir de eso, ¿no? Ya, me quedé sin nada, pero a partir de ahora puedo iniciar una nueva vida, ¿no? Eso no lo pensaban así, no era una propuesta clásica, ¿no? Es una propuesta renacentista. El destino se impone, pero el hombre tiene la posibilidad de sobreponerse. Veamos estos versos de Garcilaso de la Vega de la Égloga 2, dice. En este amor no entré por desvarío, ni lo traté como otros con engaños, ni fue por elección de mi albedrío. Desde mis tiernos y primeros años, a aquella parte me inclinó mi estrella, y aquel fiero destino de mis daños. Está hablando del amor, es cierto, pero también del destino, como su destino era ese amor, ¿no? A ese amor que no entró por locura, a ese amor que trató bien, ese amor que no fue una elección libre, ese amor que fue por una estrella, es decir, ¿no? Me inclinó mi estrella, se refiere al destino, ¿no? Seguramente han escuchado la expresión nacer con buena estrella, que es buena suerte, pero implica la noción de destino, ¿no? De la gente que cree que hay un destino, o sea, que todos estamos predestinados desde que nacemos. Bien, ¿qué más? Otros temas del Renacimiento. Este latinismo, carpe diem. Carpe diem significa aprovechar el día, diem, ¿no? Vivir el día, aprovechar el día. Y es una metáfora para hablar de la juventud y de los bienes de la juventud, ¿no? Es una invitación a gozar de la juventud y de los bienes como la belleza y la fuerza corporal. Cuando uno es joven, en efecto, puede hacer muchísimas cosas. Carpe diem es una llamada a aprovechar ese momento, como en estos versos del soneto 23 de Garcilaso, llenos de metáforas. Dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Qué ha dicho ahí? Que coged de vuestra alegre primavera, la alegre primavera es la juventud, ¿no? El dulce fruto son los dones, las ventajas de la juventud.
aprovechemos la juventud antes que el tiempo airado, el tiempo, la edad, ¿no? Cubra de nieve la hermosa cumbre. La cumbre es la cabeza y la nieve son las canas, ¿no? A mí, por ejemplo, el tiempo airado ya me está cubriendo de nieve, ¿no? Poco a poco. Marchitará la rosa el viento helado, ¿no? La rosa es la metáfora de la piel y de la tersura, ¿no? Cuando uno es joven, la piel es tersa, pero el viento helado, otra metáfora del tiempo, del paso del tiempo, marchita la rosa, ¿no? Te arrugas. Todo lo mudará la edad ligera, ¿no? La edad ligera es el tiempo que pasa rapidísimo, ¿no? ¿Y por qué pasa así? Por no hacer mudanza en su costumbre, porque así es la vida, ¿no? Todos envejecemos. Esa es la manera del paso del tiempo. Carpe diem, entonces aprovechar la juventud. Otro tema es el beatus il. Il significa el, pronombre personal, él, ¿no? Y beatus es dichoso, dichoso él o dichoso aquel que tiene una vida sosegada y tranquila en el campo. El beatus il es un anhelo, un deseo de una vida tranquila, sencilla, en armonía con la naturaleza, ¿no? Un elogio de la vida del pastor que vive en el campo. Obviamente es una idealización, ¿no? Pensando que en el campo se vive tranquilo y feliz, ¿no? Los que tienen alguna noción de la vida en el campo saben que no es así, que es una vida dura, llena de trabajos, ¿no? Pero bueno, en el Beatus Il hay esta idealización de la vida campestre. Por ejemplo, en estos versos de Fray Luis de León, otro poeta del Renacimiento español, en el inicio de la Oda a la vida retirada, nos dice: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Entonces, qué buena vida, qué descansada, la del que se va del mundanal ruido. ¿Qué es el mundanal ruido? Un lugar de barullo, de ruido, de fastidio. ¿Qué puede ser la ciudad, no? ¿Quién como este que huye de este mundanal y así sabiamente se va, ¿no? A buscar otra senda, ¿no? O monte, o fuente, o río, o secreto seguro deleitoso. Roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso, ¿no? Metafóricamente, el mar tempestuoso es el mundanal ruido, es esta vida agitada, citadina probablemente, ¿no? Y esta referencia al paisaje, ¿no? Es para decir que anhelo ese lugar, anhelo ese tipo de vida, ¿no? Eh, para vivir así, en una vida campestre y tranquila. Beatus il. ¿Cuál es la diferencia del Beatus il con el locus amenus o lugar ameno? Que en el Beatus il se elogia un estilo de vida campestre y en el locus amenus solo se describe el paisaje de manera armónica y serena, sí, pero no se dice que hay un afán, un anhelo de un sujeto de vivir así o de vivir ahí, ¿no? Entonces, el lugar ameno se dedica solo a la descripción del paisaje, como en estos versos de Garcilaso de la Vega de la Égloga 1. Corrientes, aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, ¿no? Solamente es la descripción del paisaje, de las aguas cristalinas que parecen espejos, ¿no? Donde se miran los árboles, de la frescura de las sombras, ¿no? Del valle, ¿no? Pero no se dice que hay alguien anhelante de vivir ahí, ¿no? Deseoso de vivir ahí. En este caso estamos ante el lugar ameno. Entonces, estos temas de renacimiento se usan constantemente, sobre todo en la poesía del Renacimiento español. Ahora, los españoles durante el Renacimiento, durante los años 1500, también tienen una gran variedad de novelas, ¿no? De narrativas. Las más comunes, o digamos que las más leídas, son las novelas de caballería, aquellas que cuentan las hazañas de un caballero andante, un caballero medieval, en la época medieval, obviamente, que rescata princesas, que se pelea contra dragones y que tiene aventuras a veces bastante absurdas, ¿no? Y fantásticas. Ese es un tipo de novela, la novela de caballería. También están las novelas pastoriles, las novelas bizantinas y la novela picaresca. La novela picaresca se llama así porque su protagonista, en lugar de ser un héroe,
es un antihéroe. ¿Y qué es un antihéroe? En vez de sostener los valores de la época, sostiene antivalores, representa antivalores. El pícaro es un antihéroe porque el pícaro estafa, roba, miente para sobrevivir. ¿Por qué tiene que ser esto este niño? Porque además el pícaro es un niño, un joven, ¿no? Un adolescente. Porque vive en una sociedad muy pobre, ¿no? La novela renacentista, además, ¿no? De presentarnos el pícaro, nos presenta de manera muy realista, con una tendencia realista, las situaciones sociales de clases medias y populares de la España del siglo XVI, de los años 1500. O sea, mientras en los palacios está gente como Garcilaso de la Vega declamando el dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente inemoroso, he de contar sus quejas imitando, ¿no? Por otro lado, hay gente que se está muriendo de hambre, ¿no? En los pueblos, más allá de los palacios, ¿no? Y la novela picaresca va a reflejar un poco esa vida, ¿no? De las clases medias y populares, de manera bastante realista, sin cosas fantásticas, ¿no? Además, la novela picaresca es contada por el mismo pícaro, en primera persona gramatical. Una de las novelas picarescas más conocidas es El Lazarillo de Tormes, ¿no? Y Lázaro cuenta su historia, dice, por ejemplo, yo, Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, nací en el río Tormes, en Salamanca, ¿no? En primera persona. Por eso se habla que, o se dice que la novela picaresca tiene carácter autobiográfico. Ahora, el pícaro es un antihéroe, pero pícaro, ¿sí? También tiene el sentido de gracioso, ¿no? La novela picaresca también es picaresca porque usa el humor y la sátira. Hay un constante uso de bromas, ¿no? El pícaro cuenta su historia, que es bastante triste en clave de humor, ¿no? Lazarillo nos va a contar que su madre lo regala, que él se muere de hambre, que sus amos lo maltratan, pero siempre con humor, ¿no? Con un sentido más bien jocoso, burlesco, de sátira, ¿no? Y el humor que se usa es un humor bastante popular que recurre mucho a la violencia, ¿no? Que es una cosa curiosa, ¿no? Cómo tenemos la capacidad de reírnos de situaciones que pueden ser terribles, ¿no? Como cuando uno ve un video de caídas, ¿no? Que a veces son perturbadoras, pero algunos se matan de risa viendo cómo la gente se lastima, ¿no? Bueno, en el caso de la picaresca, hay muchas escenas violentas, ¿no? De golpizas contra Lázaro o viceversa, o de Lázaro que se venga de sus amos, ¿no? Que pueden ser violentas, pero que también están cargadas de humor, ¿no? La novela picaresca, como es una de las primeras formas narrativas modernas, carece de unidad argumental sólida. No podemos hacer un argumento así muy bien delimitado de una novela picaresca, ¿no? Porque en el caso más emblemático, que es El Lazarillo de Tormes, el Lazarillo cuenta en varias páginas lo que ocurre con su primer amo, con el ciego. Un montón de páginas. Entonces, uno diría, ah, bueno, entonces es la historia de Lázaro con el ciego. No, porque después nos cuenta lo que pasa con el segundo, tercero, cuarto, quinto amo, ¿no? Pero en algunos otros tratados tiene apenas 5 líneas, ¿no? Se ha demorado un montón de páginas con el ciego y los otros 5 líneas. Entonces uno se pregunta, ¿para qué las está contando? ¿Por qué? Porque no hay una unidad argumental sólida todavía, ¿no? El argumento no está bien balanceado todavía. Bien, estas son algunas características de la novela picaresca. Nosotros nos vamos a quedar ahí. Claves en pantalla. Nos vemos la próxima semana. Saben que si tienen dudas hay un espacio de consultas académicas. Yo estoy esta tarde, por ejemplo, de 3 a 4. Bien. Hasta luego. Buenas tardes. Ya nos vemos la próxima semana. Luego, Miss.